Hola a todos, me llamo Nati y bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer estos súper preciosos anillos. Está hecho con tupis de cristal de Swarovski del número 4 o de 4 milímetros, con canutillos de 3 milímetros y rocallas de dos tamaños, del tamaño 15-0 y aquí hemos usado para la tira del anillo del tamaño 11-0. Es muy fácil de hacer, os lo voy a hacer en tiempo real para que no os perdáis y bueno, la verdad es que quedan espectacular, ¿no diréis? Espectacular. Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Voy a comenzar, tengo la aguja enhebrada con 2 metros de hilo y vamos a hacer este hermoso anillo, pero en color rojo y dorado. Y mirad, voy a enfilar 4 tupis. Llevamos al final del hilo, juntamos los 2 hilos y hacemos 3 nuditos. Así me quedaría. Mirad, voy a pasar al siguiente tupi. Aquí vamos a tirar un poquito así con fuerza para que el nudo me quede dentro del tupi y es una manera segura de que el hilo pues no se vaya. Y pasamos al siguiente tupi y al siguiente tupi. Y ahora voy a enfilar 3 tupis. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. Pasamos al siguiente tupi. Y al siguiente tupi. Repito de nuevo 3 tupis. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. Pasamos al siguiente tupi. Y al siguiente tupi. Bueno, pues así me quedaría la parte central. Y ahora mirad, vamos a poner la siguiente serie. Vamos a poner un canutillo, una rocalla 15-0 y un canutillo. Es una rocalla muy chiquitina, como podéis ver. Canutillo, rocalla y canutillo. ¿Veis que el hilo me sale de este tupi de aquí? Pues por el que tengo justo enfrente metemos la aguja en esta dirección. Tiramos. Y posicionamos ahí que nos quede en el centro. ¿Veis? Repito de nuevo, tupi, rocalla 15-0 y tupi. ¿Veis que el hilo me sale de este tupi de aquí? Pues por este que está justo enfrente, en esta dirección, metemos la aguja. Nos queda, como podéis ver, en diagonal. Repito una última vez, tupi, rocalla 15-0, canutillo, rocalla 15-0 y rocalla. ¿Veis que el hilo me sale de este tupi de aquí? Pues por el que tengo justo enfrente metemos la aguja en esta dirección para que nos quede en diagonal. Me tiene que quedar así, de esta manera. Ahora voy a girar así el trabajo y voy a hacer lo siguiente. Enfilamos un canutillo.
Y voy a meter la aguja por la rocalla del centro. Así, de esta manera. Tiramos. Ajustamos ahí bien. De nuevo un canutillo. Y mirar, voy a meter la aguja en sentido contrario. Veis que el hilo me sale de la rocalla del tupi siguiente. Este de aquí. Me quedaría como una especie de cruz. ¿Veis? Ahí en el centro de cual los 4 tupis. Repito de nuevo, canutillo. Metemos la aguja por la rocalla del centro de la siguiente serie. Enfilamos de nuevo otro canutillo y metemos la aguja por el tupi siguiente. ¿Veis? Serían estos 4 tupis, pues por este en esta dirección. Y me quedaría así, de esta manera. Y vamos por la última, enfilamos canutillo, metemos la aguja por la rocalla del centro de la siguiente serie, de la 15-0. Enfilamos, perdón que se me ha caído. De nuevo canutillo y mirad, voy a meter la aguja así en sentido contrario por el siguiente tupi. Tiramos bien del hilo y me quedaría así, de esta manera. Como podéis ver, queda precioso, no diréis, precioso. Una vez aquí, mirad, vamos a pasar al siguiente tupi y al siguiente tupi. Bueno, voy a pasar por todos alrededor. Pasamos al siguiente. Digamos que los vamos a unir. Al siguiente tupi. Bueno, con este trocito de hilo del principio podéis cortarle cuando vosotros queráis. Al siguiente tupi, al siguiente tupi, al siguiente tupi, al siguiente y al siguiente. Y para que nos quede en forma de cruz tenemos que hacer los de los lados. Así que estoy en el tupi de aquí del medio, de estos 3, y voy a enfilar 3 tupis. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. ¿Veis? Y ahora mirar, enfilamos canutillo, rocalla 15-0 y canutillo. Veis que el hilo me sale por este lado del tupi, pues para que me quede en diagonal voy a meter la aguja por el tupi que me queda justo enfrente en sentido contrario. ¿Veis? Ahora enfilamos un canutillo, metemos la aguja por la rocalla del centro. Y de nuevo otro canutillo y metemos la aguja en sentido contrario por el tupi del centro, por el que hemos comenzado haciendo esta parte de este lado, este del medio. Bueno, ¿veis? Así me quedaría. Una vez aquí, mirad, voy a pasar por este tupi, el que está entre este lado y este.
Y ahora vamos a meter la aguja, perdón, por el tupí del medio de estos tres de aquí, por este que es el del medio. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este lado. Enfilamos 3 tupis. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del tupi. ¿Veis que el hilo me sale por aquí? Pues metemos la aguja por el lado contrario. Y ahora voy a enfilar canutillo, rocalla 15-0 y canutillo. Y ahora mirar, para que me quede en diagonal, el hilo me sale de aquí, metemos la aguja por el tupi que está justo enfrente en sentido contrario. Enfilamos canutillo, metemos la aguja por la rocalla del centro, la de tamaño 15-0, ¿veis? Tirar bien del hilo para que las cuentas nos queden posicionadas. Y por último otro canutillo y metemos la aguja, ¿veis? Por el que me queda justo enfrente en sentido contrario. De esta manera pues nos quedan como si estuviera enrejado. Queda precioso, ¿no diréis? Precioso. Una vez aquí, mirad, voy a pasar al siguiente tupi. Y al siguiente tupi. Bueno, la parte del centro del anillo estaría terminada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer la tira del anillo. Y voy a enfilar 2 rocallas del tamaño 11-0, un canutillo, y 2 rocallas del tamaño 11-0. Este es el tamaño que voy a trabajar ahora. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del tupi. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y por el canutillo. Tiramos y ajustamos. Y ahora vamos a repetir la misma serie todo el tiempo hasta tener el largo del contorno del dedito donde queramos que vaya el anillo. Enfilamos 2 rocallas, canutillo y 2 rocallas del tamaño 11-0. Como os he dicho, es el tamaño que estamos trabajando ahora. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del canutillo. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y por el canutillo. Repito una vez más, la serie que tenemos que hacer son 2 rocallas, canutillo y 2 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del canutillo. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y por el canutillo. Bueno, más o menos así me quedaría. ¿Qué tenemos que hacer? Como os he dicho, repetir esta serie todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno del dedito donde queramos que vaya el anillo. Yo voy a terminarlo y ahora vengo. Una vez que hemos hecho la tira del anillo, lo que necesitamos, yo le voy a hacer para el dedito del centro. Mirad, lo vamos a poner así, del revés, y lo vamos a unir al tupi que nos quedaría justo enfrente, que es este de aquí. He terminado, como podéis ver, poniendo la última serie. He salido al canutillo y aquí voy a enfilar 2 rocallas. Voy a meter la aguja por el tupi y de nuevo otras 2 rocallas del tamaño 11-0, que ya sabéis que era el que estamos trabajando, y metemos la aguja por el canutillo de la tira. Cuando tiramos, esto nos queda unido, ¿veis?, al tupi. Y volvemos a pasar de nuevo por las cuentas, porque ya sabéis que esto es muy importante
la unión nos quede pues perfecta, ¿vale? Bueno, voy a pasar a las dos siguientes rocallas, una vez que hemos pasado de nuevo por las cuentas. Y ahora quiero que os fijéis en un detalle, y es que hay huequecitos, cada dos rocallas veis que hay un huequecito. En esos huequecitos vamos a meter rocallas del tamaño 15-0. Enfilamos una, metemos la aguja por las dos siguientes rocallas. ¿Veis? Nos quedaría ahí cerradito y con mucha mejor presencia. Enfilamos rocalla, metemos la aguja por las dos siguientes rocallas. De nuevo, dos rocallas. Metemos la aguja por las dos siguientes rocallas. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar al otro extremo. Y la última rocalla metemos la aguja por las dos siguientes rocallas. Tiramos bien del hilo, metemos la aguja por el tupi, así en sentido contrario. Y ahora vamos a girar la labor para poner las rocallas de este lado. Pasamos a las dos siguientes rocallas. Enfilamos rocalla 15-0, metemos la aguja por las dos siguientes rocallas. De nuevo rocalla 15-0, metemos la aguja por las dos siguientes rocallas. Y así hasta llegar al otro extremo. Y la última rocalla metemos la aguja por las dos siguientes rocallas. Tiramos bien del hilo y bueno, pues ya estarían puestas todas las rocallas. Nos quedarían así, de esta manera. Ahora voy a pasar por el tupi, ¿veis? A continuación. Y lo que tenemos que hacer para que esto nos quede lo más rígido posible es volver a pasar de nuevo por todas las cuentas, ¿vale? Una vez que hemos llegado a este extremo, pasando por las cuentas, lo que voy a hacer es rematar el hilo. Voy a pasar al siguiente tupi, al siguiente tupi. Y vamos a reforzarlo un poquito así todo alrededor. Nunca está de más pasar unas cuantas veces. Es mejor que os paséis que no os quedéis cortos, por lo menos en bisutería. A lo mejor en otras cosas pues sí, pero aquí los trabajos tienen que estar lo mejor posible hechos, ¿vale? Y de esta manera pues quedan todas las cuentas mucho mejor colocadas, puestas y unidas. Y por ejemplo salimos al tupi de aquí. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos dos veces más. Pasamos al siguiente tupi, por ejemplo por unas poquitas rocallas de este lado. Aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué anillos tan preciosos, tan fáciles de hacer y bueno, súper elegantes. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!